la economía está dando por lo menos tres señales que me parece que hay que prestar con mucha atención porque son tres señales preocupantes y que no hay que descuidar porque mientras están todos en campaña, esas señales pueden generar todavía un escenario más complicado que el que tenemos actualmente. La primera señal tiene que ver con lo que sucedió en abril con la compra de dólares para atesorar. Fíjense que desde que el dólar subió de 20 a 40 en septiembre del año pasado, se derrumbó la compra de dólares billete de los argentinos para llevar al colchón o a las cajas de seguridad. Los dólares para atesorar, para refugiarse. Bueno, en abril fue el primer mes donde, volvió nuevamente fuerte el atesoramiento de dólares de los argentinos. Estamos hablando siempre de 1 millón de personas, un poquito más, que tienen capacidad de ahorro, que compran dólares para refugiar sus ahorros. Bueno, fíjense, en abril compraron 1.244 millones de dólares, que es casi 60% más de lo que habían comprado en marzo, casi 500 millones de dólares más de lo que habían comprado en marzo, y solo 11% menos de lo que era en abril del año pasado, en abril del 2018, antes de la crisis cambiaria, cuando el dólar estaba a 20 pesitos. Es decir que en abril, de nuevo, un sector de la población con capacidad de ahorro, el mes pasado salió a comprar nuevamente fuerte dólares y compró bastantes dólares, porque ahora con un dólar promedio a 45 pesos, compró nada más que 10% menos de lo que compraba en abril del año pasado, que ya estaban en un nivel de atesoramiento fuerte. ¿Esto significa que suenan todas las alarmas? No, pero es una señal de alerta. Atención que este nivel de atesoramiento, arriba de los 1.000 millones de dólares, bueno, el año pasado estaba en promedio en 2.000 millones de dólares el atesoramiento, pero indica que apenas se mueve un poco el dólar, como ocurrió en abril, ya en marzo había subido 10% en el mes, en abril en 2 días subió 8%, después se estabilizó, el gobierno salió corriendo al FMI a pedirle la posibilidad de intervenir, vender dólares para que no se escape el dólar, para poder intervenir dentro de la zona de no intervención, para que no ir a buscarlo a 51 pesos al techo de la banda. Eso tranquilizó un poco las cosas, pero primera lección, cuidado que apenas se mueve un poco el dólar, se dispara de nuevo la compra de dólares billete de los argentinos para atesorar. Estamos ya en plena campaña electoral, no se puede dejar que se mueva ni un poquito el dólar porque esto puede agravarse. Fíjense, otros 3 datos respecto a esto. En abril casi 1.100.000 personas compraron dólares, que es casi 20% más, 170.000 personas más que en abril del año pasado, cuando el atesoramiento venía en niveles elevados. Y por otro lado, la compra promedio de dólares mensual en abril fue 1.172 dólares por persona, que es el nivel más alto desde que en septiembre del año pasado Sanleris asumió en el Banco Central. Es decir, se mueve un poco el dólar y sale una buena cantidad de gente con capacidad de ahorro a comprar dólares billete para atesorar y aumenta mucho la cantidad de gente que va a buscar dólares. Atención, primera alerta. No se puede dejar mucho en la campaña electoral que se mueva ni siquiera un poquito el dólar, porque los niveles de atesoramiento arriba de los 1.500 millones de dólares por mes encienden luces de alarma. No hay dólares para todos en la Argentina, no hay dólares para pagar la deuda, para frenar que el dólar se dispare y encima para darle a los argentinos para que se lo lleven al colchón para atesorar. Segunda alerta económica mientras los políticos están todos en campaña, armando las listas para octubre y negociando si van con una fórmula u otra. Está todo en discusión en la campaña electoral que se está alargando. Lo que ha pasado con la economía real en marzo. Si había algún brote verde de la actividad económica que el gobierno destacaba en enero y febrero porque se veía que respecto al mes anterior levemente la actividad económica por lo menos no seguía cayendo y repuntaba un poquito respecto al mes anterior, en marzo esos brotes verdes se marchitaron, se secaron y básicamente
muchos creen que tiene que ver con lo que pasó en marzo, que se disparó el dólar 10-11% y la inflación llegó casi al 5% en marzo. Volvió de nuevo la inestabilidad cambiaria y las presiones inflacionarias. Bueno, marzo de este año, respecto a marzo del año pasado, la economía cayó 6,8%. Y atención, en el acumulado de los primeros 3 meses del año respecto al primer trimestre del año pasado, la caída es del 5,7%. Pero este no era el dato principal que veían en el Ministerio de Economía o en el gobierno, porque efectivamente cuando uno compara el nivel de actividad de este año respecto al nivel de actividad que había el año pasado, estamos acá abajo, cuando se estaba acá, donde están acá las hojas, cuando empezó la crisis. El problema es que el gobierno consideraba que la economía ya había tocado un piso y que empezaba lentamente desde acá abajo a recuperarse. Bueno, lo que vimos en marzo es que eso no ocurrió, que en marzo, desde este piso, la economía cayó un poquito más. Y es este dato clave, marzo pasado, el último dato que dio oficialmente el INDEC de la actividad económica, de toda la actividad de la economía argentina, lo que se llama el estimador mensual de actividad económica, en marzo pasado cayó 1,3% respecto a febrero. Primer mes que este indicador, comparado al mes anterior, había aumentado un poquito en enero y febrero, en marzo vuelve a caer la idea de que si había un brote verde se marchitó. El tercer punto, la tercera señal de alerta mientras los políticos están en campaña, es lo que pasa con la canasta básica de la pobreza, lo que ha ocurrido, según los últimos datos del INDEC, con el costo de la canasta de la pobreza. Fíjense este número. Abril de 2019, el mes pasado, el último dato que da el INDEC de la canasta de la pobreza, cuesta casi 30.000 pesos no ser pobre en la Argentina, un matrimonio tipo, matrimonio y 2 hijos, una familia tipo. 29.494 pesos, la canasta de la pobreza en la Argentina en abril, el mes pasado. 61% de aumento respecto a abril del año pasado. A un año atrás, 61% de aumento de la canasta de la pobreza. 11.000 pesos más cara en un año la canasta de la pobreza. Y en el caso de la canasta de la indigencia, lo que necesita una familia tipo, matrimonio y 2 hijos, para no ser indigente, para poder comer, ya casi 12.000 pesos mensuales, 66% de aumento en abril respecto a abril del año pasado. Datos verdaderamente muy preocupantes que hablan, las 3 alertas de la economía en plena campaña electoral. Ahora vamos a hablar de cómo siguen estos datos, si se van a agravar o hay alguna posibilidad de que en algún momento en los próximos meses se reviertan. Lo que quería alertar en el arranque de este programa es que están pasando cosas serias en la economía. Y que hay alertas en la economía que me parece que ya están todos, en el gobierno, en la oposición, en el kirchnerismo, en la oposición no kirchnerista, que hay que prestar atención. Más allá de que todos estén entusiasmados pensando cómo llegan a octubre y eventualmente a noviembre. Dentro de esas cosas serias, lo tenemos acá a Pablo Goldín, director de la consultora Macroview, y que siempre alerta respecto a este primer dato, esta primera alerta, que hasta ahora venía tranquilo, con el dólar a 40 y pico, los argentinos ya no tenían pesitos en el bolsillo para comprar dólares, se había calmado eso, dejaron de viajar al exterior o cayó muy fuerte el turismo de argentinos en el exterior. Bueno, esta economía venía ahorrándose muchos dólares que antes se iban a los colchones o al exterior, y de esa manera los dólares del FMI y la Reserva del Banco Central podían garantizarte sin problema una estabilidad del dólar en la campaña electoral. Ahora empezó a prenderse nuevamente en el tablero una lucecita, que por ahora es una lucecita de alerta, no es una luz roja. Pero atención que de nuevo los argentinos se movió el mes pasado un poco el dólar y volvieron a comprar dólares de manera importante. El atesoramiento de nuevo se fue arriba de los 1.200, 1.300 millones de dólares mensuales, la compra de dólares billetes. A ver, Pablo, primera señal de alerta. ¿Vos decís que ese dato hay que seguirlo con atención en los próximos meses? No, sí, decididamente es uno de los datos claves de los próximos meses. Ahí se juntan 3 cosas, ligado la política con la economía y los argentinos.
Los argentinos tenemos una tendencia genética a comprar dólares cada vez que nos asustamos y cuando no nos asustamos también. Dos, generalmente cuando se acerca una elección, el 90% de las veces la economía llega mal a las elecciones. Es raro, las veces hay que, con los dedos de una mano se cuenta cuando una economía llega a una elección tranquila y que el próximo presidente no tiene que venir a pagar un incendio. Dos. Tres, la política está loca. Entonces, entre que los dólares siempre los compramos, en las buenas y en las malas, la economía siempre llega derrumbándose y los políticos se están moviendo de un lado para el otro y la gente no sabe a dónde está parada con todo esto, primera alerta, embudo de todo esto es cuántos dólares compra la gente en un mes. 1.200 millones de dólares, como dice la pantalla, y es mucho, es poco. O sea, para una locura como la que estamos viviendo en la política, para una macroeconomía tan frágil como la actual y para la cabeza argentina que siempre quiere tener más dólares que peso en el bolsillo, no es mucho. Tenés razón vos, es una alerta amarilla, diríamos, ni siquiera naranja, es una alerta amarilla. La pregunta es, ¿hasta cuándo nos bancamos? ¿Hasta cuánto nos bancamos que suba? Como están hoy los números del mercado cambiario, entre lo que se ofrece, entre lo que se demanda, entre la exportación, el turismo, bla, toda esa cuenta que uno puede hacer de almacenero, podríamos decir, para que uno tenga una referencia, que si ese número que está ahí primero, 1.244, yo creo que se puede bancar en los próximos meses que llegue hasta 2.000. 2.000 más o menos es un número muy alto, es un número electoral. Es un número que generalmente los meses previos a las elecciones en la Argentina, ese número de 1.244 araña, ronda, supera 1.800, sí. 2.000 millones de dólares. ¿Se bancan los dólares que hay en la economía, en el mercado cambiario, para bancarse 2.000 millones de dólares sin que salte el dólar? Sin que vengamos acá a hablar de que el dólar a 60, de que hay drenaje de reserva. Podríamos decir que sí. Podríamos decir que sí. Hasta 2.000 uno podría decir que nos la bancamos sin quilombos así muy groseros, muy groseros. Para eso es fundamental. ¿Alguien tiene un billetito de 100 pesos por ahí en el bolsillo que viene al aire sin la billetera o se quedaron sin nada? ¿Me pueden prestar? Nadie usa efectivo. Están todos con tarjeta, todo. ¿De 100 o de 500? ¿Vuelve? De 100. ¿De 500 no tenías? De 500 no tenías. A ver, hay una cosa muy elemental, ¿no? Si a uno le obsequian esto, le regalan esto, ¿qué hace con esto? ¿Qué hace con esto? Esto es muy poquito, digamos, ¿no? Pues si fuera 500 pesos, 1.000 pesos es otra cosa. Pero a uno le regalan esto, 100 pesos, 500, 1.000 pesos. ¿Qué hace con esto? Dólares. ¿Compras dólares? Lo gasta, no, lo gasta, dice el camarógrafo, claro. Es que $2. Lo primero que hace, lo gasta. Maxi, $2 y pico. Te regalan, ¿alguien tiene dólares acá en el bolsillo o no? Te regalan, Algo puedo tener, algo puedo tener. Te regalan 10 dólares. Te los guardas. ¿Qué haces con los dólares, con los 10 dólares? Los guardas. ¿Los guardás? ¿Eh? Bueno, esa es la diferencia básica. Mira, tenemos, gracias, Diego. Es el de la suerte. Es el dólar de la suerte. Bueno, es muy simple, es así. ¿Te regalan esto? ¿Cuánto tenés? ¿100 dólares? No. ¿100 dólares tenés? No, no te puedo, dámelo, pero con custodia esto. Con custodia. Bueno. Mientras tanto me guardo el dólar, un dólar acá. Bueno. Está entre el millón de personas. Te regalan esto mañana. Hoy salimos de acá y te regalan esto. A Carlito González Prieto, cualquiera. ¿Qué haces? Lo primero que haces es... Lo quemo. No, lo gastás. Claro. Lo gastás. Te regalan esto. Esto es mucha plata. Hoy en la Argentina estamos hablando casi 5.000 pesos en mi mano. Pero ¿qué haces con esto? Lo guardás. Lo atesorás. Bueno, esto es un poco lo que cuenta Pablo Goldín. Esta sensación de que el peso te quema en la mano y que nadie quiere esto y que apenas tiene unos pesitos, o va y lo gasta en lo que necesita y al que le sobran esos pesitos jamás haría esto, jamás agarraría estos 100 pesos, lo guardaría en el bolsillo y esperaría 2 meses con estos pesitos en el bolsillo sin gastarlo. La gente va, compra esto y se lo guarda y no lo quiere soltar. Nadie va a gastar esto. Si puede, no lo va a gastar. Si puede, lo van a guardar hasta ver qué pasa. Bueno, ¿qué tiene que hacer el gobierno? ¿Qué tiene que hacer el gobierno para que cada vez no compran más de esto y se lo estén guardando? No, hoy, los próximos meses, el gobierno lo único que puede hacer es rezar.
No, ya a esta altura del partido, lo único que puede hacer un gobierno a 2, 3 meses de una PASO y a octubre y a noviembre es rezar. Otra cosa no puede hacer. Ya hizo todo lo que podía hacer. Bueno, lo que puede hacer también es que no se mueva mucho el dólar. Que no se mueva mucho el dólar, porque se mueve el dólar como en abril, un poquito, una semanita, y los argentinos salen desesperados a ver si pueden, con lo que les sobra de pesos, comprar dólar y guardárselos. O sea, el dólar se va a mover. No podemos pretender que el dólar se quede clavado en donde está y con eso todos durmamos tranquilos. Acá hay 2 vallas de contención. La primera valla de contención es la que dijimos recién. Los dólares que hay generándose en el mercado, que pueden bancarse más o menos en los próximos meses, ponerle de acá a agosto, que ese número 1.244 suba más o menos alrededor de 2.000 sin que nos volvamos todos locos. Bueno, después está la segunda valla de contención, que son los dólares que tienen la reserva del Banco Central. Esos son otros dólares. Es otra caja que las tiene ahí, que el Fondo Monetario dijo, bueno, capaz Pero que sí la puede. esto no debiera subir mucho más. A lo sumo, 1.800, 2.000 millones de dólares. Si sube más, estamos en problema. A ver, segunda señal económica que decía, mientras tanto, los políticos en campaña. Bueno, segunda señal de preocupación es este dato de marzo. De nuevo me vuelve a caer la economía. Y yo mostraba que solo hoy el campo, fijémonos, solo el campo está tirando. Es decir, es una especie de tractor de la economía. Todo el resto de la economía sigue para abajo. A ver si tenemos ahí el gráfico. Y atención que eso es un problema, porque sobre todo están muy para abajo sectores que son muy mano de obra intensiva. Estamos hablando de, fíjense, esta es el comercio, 15% para abajo en marzo. La industria, 13% para abajo. La construcción, 7% para abajo. Bueno, el sector financiero también. Pero lo que estamos hablando de todos estos sectores son muy intensivos en mano de obra y están todo para abajo. El único sector que está para arriba, que tracciona, pero que obviamente no es suficiente para traccionar toda la economía, por eso la economía en su conjunto, que es esto, 7% para abajo, la actividad económica, el EMAE, el indicador del INDEC, 7% para abajo, en marzo, es el campo, pero no es suficiente. ¿Hay preocupación de que efectivamente la recesión pueda continuar en los próximos meses, Pablo? En plena campaña electoral, cuando están todos rosqueando para ver cómo llegan a la elección. Sí, 2 cosas. Muy claramente acá lo que está, la grieta bien marcadita es entre el campo y la ciudad. Eso es lo que vos querías manifestar ahí. El campo está mejor, el campo recuperó todo lo perdido el año pasado por la sequía y empuja lo que puede. La ciudad, ¿La ciudad qué? La ciudad es la industria, la construcción, el comercio, los bancos, siguen cayéndose, como vos decís, y difícilmente puedan empezar a dar la vuelta. Muy difícilmente puedan dar la vuelta. Además te lo ato con el punto anterior, con el alerta anterior de si el Banco Central en los próximos meses tiene que empezar a vender dólares, porque no alcanzan los dólares privados del mercado, cada dólar que vende el Banco Central es un peso que saca. Cada peso sube más la tasa de interés, menos crédito, menos consumo, menos actividad económica en la ciudad. Por eso yo creo que en los próximos meses el presidente va a venir un día, van a decir, che, sube el dólar, sale Sanleris, vende, el presidente Macri se va a poner tranquilo, va a decir, guau, lo tenemos contenido. Pero al otro día va a venir Sica y le va a decir a Macri, che, estamos peor con la actividad económica. Porque está bien, cuanto más dólares venda, puede ser que se tranquilice el alerta 1, pero se destranquilice el alerta 2. Bueno, muy importante lo que está diciendo Pablo Boldín acá, a ver si se entiende lo que estamos hablando, ¿no? Reaparece la demanda de dólares, billete, los que tienen miedo y lo quieren atesorar. Bueno, el Banco Central puede bancarse más demanda de dólares. Si los argentinos ahora en estos meses se asustan todavía más y compran 2.000 millones de dólares por mes, bueno, el Banco Central tiene un esquema para vender dólares ahora con la autorización del FMI y bancar que el dólar no se dispare en la campaña electoral, que sería lo peor que puede ocurrir, porque se dispararía la inflación, generaría todavía más convulsión desde el punto de vista económico y político. Pero atención, que si sigue creciendo la demanda de dólar y el Banco Central tiene que vender, lo que está contando Pablo Boldín es algo que sabemos todos los economistas, que eso es todavía más recesivo, más contractivo. El Banco Central vende dólares, retira más pesos, sube todavía más la tasa de interés, cae todavía más el crédito, sufren sobre todo sectores como la industria, el comercio y también la construcción. Es decir, que en plena campaña electoral, esto que estamos viendo, que todavía no hay un final del túnel
una luz al final del túnel de la recesión, se puede prolongar, es decir, más tensiones en la economía real. Claro, porque la compra de dólares de la gente, como vos muy bien decís, en el fondo es recesiva. Bueno, exactamente. Si hay parte de la población con capacidad de ahorro que te está comprando con los pesos que tiene en el bolsillo, te compra los dólares y se los guarda en el colchón, eso es recesivo. Claro, porque además eso profundiza todavía más la recesión. Claro. Eso significa que hay cero confianza. Es decir, que la gente desconfía de todos. Obviamente, principalmente el gobierno, que tiene la responsabilidad de la política económica, pero también desconfianza total respecto a lo que puede venir en la economía en la Argentina. Lo que sí quería aclarar, Sí. que ese dólar que uno compra y se lo lleva a la casa, si no se lo llevara a la casa y lo depositara en una caja de ahorro en un banco, no sería tan recesivo en la medida que ese dólar después a lo mejor se lo presta el banco a alguna empresa, como era antes en una época en A un Argentina. exportador o a alguna empresa. Estamos en una situación mala porque comprás los dólares, te los guardás en el colchón y desaparecen de la economía. Exactamente. Y el tercer punto, que esto, por eso quería enganchar con estas tres señales, que me parece, no sé si los políticos están prestando atención a esto, es lo que yo considero el drama social de la Argentina. Este es el gran problema que hay y por eso, bueno, más allá de la asistencia social que el gobierno ha tratado en este año de extender, acá hay un problema y una trampa. Si vos no lográs anclar la inflación, y para anclar la inflación no podés dejar que se vaya el dólar, pues se va el dólar y se te acelera de nuevo la inflación, tenés ya un drama porque la inflación, ¿saben qué? No es 55%, como dice el INDEC, el índice de precio al consumidor. La inflación del 33% de la población, que son pobres, es este dato, 61% de inflación. Y del sector de la población todavía más carenciado, que apenas puede comprar alimentos para subsistir, la inflación está casi en el 70%, 66% de inflación. Fíjense que para no ser pobre, una familia tipo matrimonio y 2 hijos, necesita en la Argentina casi 30.000 pesos mensuales. Esto es el dato oficial del INDEC. Esto no es ni la UCA, ni una estimación privada. Esto es lo que acaba de publicar el INDEC para abril. ¿Cuál es la señal de esto? Y esto es básicamente compra de alimentos y productos básicos. El gobierno necesita sí o sí que en la campaña electoral no se le mueva un punto más la inflación. Necesita anclar como sea la inflación en los próximos meses. Sí, definitivamente. Siempre lo hemos dicho acá, el dólar y la inflación van a ser los árbitros de la elección, más allá de los movimientos políticos, de una cara para acá, una cara para allá. Eso va a terminar de... Y yo creo que el gobierno sí está mirando esto. De todas esas fotos políticas, yo supongo que el único que debe estar mirando esto es el presidente Macri, porque es el que le juega en contra a todo esto. El resto ya sabe que esto le está jugando a favor. Tiene que definitivamente bajar un poco la inflación, no solo bajar la inflación. Esa canasta de pobreza se alcanza con un sueldo y se alcanza teniendo trabajo. Si el desempleo, como nosotros estamos viendo en los últimos trimestres, va subiendo también, no es tan espectacular como la suele, pero el desempleo te pega peor, porque un tipo que se queda sin trabajo no solamente es peor que se le licúe con la inflación el sueldo, se queda sin nada. Entonces es peor todavía para esta cuenta que el desempleo empiece a estar en 2 dígitos, como seguramente va a estar en los próximos meses.